Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches para los que nos estén viendo. Eh, Vamos con una nueva entrega de la Eurocopa 2020. Y bueno, ya conocemos los finalistas de este torneo que son Italia e Inglaterra. Lo primero que vamos a hacer es hacer un repaso de cuáles fueron los resultados de las semifinales. Luego vamos a hacer el, el resumen de cómo llegaron a la final. Y finalmente haremos la predicción con respecto a quién posiblemente salga campeón de esta Euro 2020. Acá ustedes tienen en nuestros partidos. Se jugaron, acuérdense, el martes y el miércoles, ambos en Wembley, a las 3 de la tarde. Italia le ganó a España por lanzamientos penales, puesto que en los 120 minutos Italia y España empataron 1-1. Luego en los lanzamientos penales Italia logró derrotar a España por 4 goles a 2, accediendo por supuesto a esta final. Mientras que el miércoles Inglaterra le ganó a Dinamarca por 2-1, también un partido con polémica, puesto que hubo una jugada, la jugada más determinante del partido, que fue el penal que le hicieron a Sterling, que al final convirtió Harry Kane el 2-1. Penal que para mí no fue penal, y no fue penal Y no fue penal. De hecho, en las repeticiones se pueden ver que Sterling eh, no lo tocan, se deja caer, pero había otro detalle escondido también. Y no es por el penal en sí, sino que por un episodio que pasó segundos antes. Que habían dos balones en juego. ¿Ya? El reglamento en ese caso dice clarito que si hay dos balones en juego, entonces se tiene que interrumpir la carga y después el árbitro procede a a poner el balón bote a tierra para que lo juegue el equipo que corresponda. Cosa que no pasó y lamentablemente Dinamarca quedó eliminada de esta final. Y eso que iba ganando por 1-0 ese partido. Ya. Así que a la final llegan Italia con Inglaterra. Aquí está este es el esquema de cómo se llega a esa instancia: octavos, cuartos, semifinales, final. Todo el recorrido que han tenido que pasar ingleses e italianos. ¿Ya? ¿Cómo llegaron a la final? Bueno, ya contamos lo de la semifinal, pero vamos a hacer un recuerdo de cómo llegaron Italia e Inglaterra a la final. Primero, Italia fue emparejada en el grupo A en la fase de grupos, junto con Turquía, con Gales y con Suiza. En el primer partido, Italia goleó 3-0 a Turquía. En el segundo, Italia ganó también por el mismo marcador a Suiza. Mientras que en la tercera fecha, Italia le ganó 1-0 a Gales. ¿Ya? Todos los partidos que jugó Italia los jugó todos en Roma, de local. Con esto, Italia quedó, quedó líder del grupo A, indiscutido, con canasta limpia, sin perder ningún partido, sin empatar ningún partido, los tres ganados. Y lo curioso es que en ese entonces Italia no había recibido ningún gol en contra. 7 goles a favor. Luego, en la instancia de octavos de final, fue emparejada con la selección de Austria. Se jugó esto en el estadio Wembley de Londres, donde en ese caso, después de una prórroga, después de llevar el partido a la prórroga, el partido terminó a favor de Italia por 2 goles a 1. Con eso Italia pasó a los cuartos de final, instancia en la cual enfrentaría a una de las favoritas también de este torneo, que es Bélgica, en el Allianz Arena de Múnich. Ese partido terminó en los 90 minutos con triunfo de Italia por 2 goles a 1 ante Bélgica.
Fíjense que ya en los octavos de final y cuartos ya Italia ya recibió 2 goles, recién. Y después Italia pasa a las semifinales del torneo. Se jugó en el estadio Wembley, en Londres, donde Italia, tras empatar 1-1 en los 90 minutos y en los 30 minutos de suplemento, ganó por lanzamientos penales 4-2 a España, en un partido muy apretado. Entonces, Italia llega con 2 partidos definidos por prórroga. 2 partidos definidos por prórroga, uno de ellos por lanzamientos penales. Mientras que la cantidad de goles en contra que tiene Italia en total son solamente 3, mientras que los goles a favor tiene, en este caso, tiene 11 goles a favor. ¿Sí? 7 de la fase de grupos, perdón, 12 quiero decir. 2 a Austria, 2 a Bélgica y 1 a España. Entonces, 12-3 en cuanto a goles a favor y en contra. Diferencia de goles de más 9. ¿Ya? Ha ganado todos los partidos que ha enfrentado. Bueno, quizá el último a fin estadístico se podría pensar como un empate. Pero al final teníamos que decir quién pasaba y pasó Italia. Mientras que la selección inglesa fue emparejada en el grupo D junto con las selecciones de Croacia, Escocia y República Checa. En el primer partido, Inglaterra hizo su debut en el estadio Wembley en Londres, donde le ganó por 1-0 a Croacia. Luego, en la segunda fecha, Inglaterra empataría 0-0 con Escocia en el mismo estadio Wembley en Londres. Y en la tercera y última fecha, también en el mismo estadio, Inglaterra le ganó 1-0 a República Checa. Con esto, el equipo de Inglaterra quedó primero del grupo D con 7 puntos tras 2 victorias y un empate. Lo curioso es que aquí Inglaterra solamente marcó 2 goles a favor y también, al igual que Italia, no recibió ninguno en contra. Pero muy poca la producción de goles a favor, eso sí. Eso sí que fue curioso. La otra diferencia es que Italia fue puntero en todo momento del grupo, desde la fecha 1 hasta la 3, mientras que Inglaterra pasó de quedar segundo, ¿ya?, a quedar primero en la tercera y última fecha. Inglaterra pasó a los octavos de final, donde fue emparejado con la selección de Alemania. El partido se jugó en el estadio Wembley, donde Inglaterra le ganó 2-0 a Alemania, eliminando a otro de los favoritos del torneo, que es Alemania. Luego, en los cuartos de final, le ganó sin problemas a Ucrania por 4-0 en el Olímpico de Roma. Le ganó sin mucho inconveniente. Y la semifinal que ya contamos recién, donde Inglaterra ganó con algo de polémica por 2-1 a Dinamarca en el estadio Wembley. ¿Ya? Le ganó 2-1 en la prórroga. Entonces, en total aquí, para los ingleses, si bien es cierto, los ingleses no han hecho tantos goles en la fase, no hicieron tantos goles en la fase de grupo, solamente hicieron 2, pero en esta instancia final sí han hecho más goles. De hecho, han hecho 8 goles en total en esta pasada de la fase final, más los 2 que hizo en la fase de grupo. Tenemos un total de 10 y solamente uno en contra, que fue el que encajó Dinamarca. Entonces tiene una diferencia de más 9. Así que podríamos estar hablando de un equipo que cuida bastante su defensa, ¿ya?, y por eso que el arco ha sido pocas veces batido. Entonces, a la final llegan este domingo 11 de julio. Se va a jugar otra vez en Wembley, Italia con Inglaterra. Inglaterra, salvo en los cuartos de final, jugó todos los partidos en Wembley, mientras que Italia solamente la fase de grupos la jugó en Roma y el resto fue cambiando de estadios. Primero jugó en el estadio en Wembley, luego en los cuartos de final jugó en el Allianz Arena en Múnich, y ahora en las semifinales jugó en el estadio Wembley otra vez.
Así que, bueno, en ese sentido Inglaterra tenía esa ventaja de jugar prácticamente todos los duelos habido y por haber en calidad de local. Esa es una ventaja que no es menor, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver con esto qué es lo que va a pasar con... Vamos a hacer la predicción. Entonces, primero, aquí tenemos la cantidad de duelos entre ingleses e italianos en total. No se olviden, recuerden, no se olviden, aquí abajo, justo en la parte inferior derecha, están mis canales de Twitch y de YouTube, para que se suscriban y empiecen a, y logremos así masificar más este grupo. Bien, Italia con Inglaterra, en total se han enfrentado en 27 ocasiones, donde 10 victorias han sido de Italia, 8 victorias de Inglaterra y 9 empates. Pero ahora aquí el partido va a ser más distinto, puesto que como se trata de una final, el partido va a estar apretado, va a estar muy apretado. Los dos equipos a lo mejor no van a querer, eh, no querrán, digamos, eh, los dos equipos no querrán pasar problemas y quizás se vayan a jugar un poco más conservador. A lo mejor uno de los dos tendrá la iniciativa. Yo creo que más Italia puede tener la iniciativa por sobre Inglaterra. Eh, Creo que estamos ante un choque muy interesante, un choque de gigantes, un choque de potencia. Acá, en cuanto a copas del mundo, obviamente Italia tiene más copas que Inglaterra. Inglaterra tiene solo una, Italia creo que tiene 4, si no me equivoco. Eh, Mientras que en cuanto a Eurocopa, Italia tiene solo una e Inglaterra no tiene ninguna. Así que para Inglaterra sería su primera Euro después de mucho tiempo y para Italia sería su segunda Euro en caso de ganar. Entonces, este partido yo creo que se va a ir a prórroga fácilmente, va a ser un partido apretado o quizás en los 90 minutos se defina, pero no va a haber un ganador que digamos pase por encima al otro, no, va a ser un partido cerrado, cerrado sin duda, dos equipos muy los dos favoritos de hecho. Italia eh, ha hecho grandes partidos en la fase de grupos, pero en las fases finales ha, se ha enfrentado en la mayoría de veces con rivales de peso, por ejemplo Bélgica y después España, mientras que Inglaterra solamente ha enfrentado a un rival, digamos, de peso que es Alemania, y el resto han sido rivales, digamos, medianos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la predicción en este caso? Bueno, predicción. Wow, la predicción aquí está muy complicada. Vamos a ver quién gana la Euro. Estamos en la final. ¿Quién gana? ¿Quién se lleva la Euro? ¿Será la segunda de Italia? ¿Será la primera de Inglaterra? Yo voy a basarme mucho. A ver, Inglaterra ha tenido mejores momentos que Italia en esta fase final. ¿Ya? Pero en el general Italia ha mostrado mejor fútbol que Inglaterra. Así que aquí el choque va a estar muy entretenido. Dos equipos que juegan bien al fútbol. El equipo inglés ya tiene otra... es un equipo que si bien es cierto no es del todo ofensivo, pero sabe contragolpear bien y defiende bien. Mientras que Italia, todo lo contrario, es un equipo que ya no es tan defensivo y que ahora tiene más ataque. Y eso lo ha impregnado el entrenador Roberto Mancini muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Para mí, el equipo que va a salir campeón de esta Euro, el que va a ganar este partido y el que se lleva la Euro, para mí va a ser Italia. Para mí va a ser Italia el campeón.
No sé en qué instancia se definirá esto. Si se definirá en los lanzamientos penales o en la misma prórroga o tal vez en, en los 90 minutos, no lo sé. Lo que sí les puedo decir es que el partido va a ser un partido muy cerrado, muy apretado. Una final de dos equipos que van a querer ir a buscar la Euro, pero que se van a resguardar. Se van a resguardar porque un error les puede costar en la Copa. Les puede costar carísimo. Bien, entonces con esto vamos a dejar la emisión por acá. Y no se olviden aquí aparece, aquí, chuta, van a aparecer aquí abajito en la pantalla los canales de Twitch y de YouTube para que se suscriban a ambos y podemos lograr masificar lo más posible este canal, porque después de este Euro, lo que se está jugando, lo que se va a jugar ahora este sábado va a ser la Copa Oro. No sé si podamos hacer videos prediciendo cosas de la Copa Oro, no sé, lo estoy pensando, pero en principio no lo tengo contemplado. Y lo otro sería ya esperar de aquí a las clasificatorias, que van a empezar en septiembre. Que esa es la otra opción que hay por el momento. Pero bueno, vamos a vivir una fiesta muy interesante con el final de la Euro, que es este domingo, y bueno, la Copa América, que ustedes ya saben que la final va a ser entre Brasil y Argentina, que va a ser el día sábado. También otro panorama muy entretenido para este fin de semana, para los futboleros apasionados. Ya pues, estamos entonces, nos vemos en una próxima entrega. Que estén bien.